Bueno, en este video vamos a ver cómo funciona un interruptor termomagnético y principalmente de sus características, ¿no? Al igual de que cómo funciona un interruptor diferencial y las características de cada uno. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar por los interruptores termomagnéticos. Estos interruptores tienen una parte térmica que es la que actúa ante una sobrecarga, bien, de corriente, y tiene una parte magnética, que es la que funciona ante cortocircuitos, es decir, corrientes más elevadas. Y tenemos según su polaridad, ¿no? Tenemos unipolares, que es para un polo. Tenemos estas que son bipolares, tripolares y tetrapolares. ¿Bien? Ahora vamos a ver las características principales de una termomagnética. Por ejemplo, tomamos una de estas que se ve de forma visible. Vamos a tratar de enfocar ahí. Bien, C10. 10 es la corriente nominal que está diseñado este dispositivo, ¿no? La corriente por la cual va a actuar ante una sobrecarga. Tiene una zona segura de trabajo, es decir, que puede andar entre los 10 amperes y medio, 11 amperes y un poquito más, que va a estar en la zona segura de trabajo y después de un poco más de corriente ya va a saltar, ¿no? C es la curva de disparo, que ahora lo voy a explicar. Tenemos la tensión máxima de este dispositivo, 240 volt, 415 volt. Después tenemos la norma IEC y ese numerito que dice ahí 3000 es la capacidad de ruptura, es decir, la corriente de ruptura ante un cortocircuito de esta termomagnética. Si hay un cortocircuito que es de 3 kA o más grande, a esta térmica la va a destruir. Bien, la va a dejar fuera de servicio, por lo que la va a romper. Entonces tienen que tener en cuenta eso a la hora de seleccionar una termomagnética. Bien, y C es la curva de disparo. Estas curvas que yo dibujé acá, estas curvas son para, por ejemplo, tenemos la parte térmica, bien, que esto es lo que yo le decía, la zona segura de trabajo, que puede pasarse un poquito más de corriente, que va a estar en la zona segura. Y después tenemos la curva ante un cortocircuito, bien, la curva B, C, D, y hay muchas más curvas. Yo les anoté acá, por ejemplo, la curva B va a interrumpir el circuito de 3 a 5 veces la intensidad nominal, ¿no? La curva C de 5 a 10 veces la intensidad nominal, la curva D de 10 a 20 veces la intensidad nominal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que básicamente la curva B, una termomagnética con curva B, va a interrumpir mucho antes que una curva C, y una curva C va a interrumpir mucho antes que una curva D. Acá es donde juega el tiempo, es decir, acá es donde se utiliza la selectividad cronométrica, bien, que lo voy a explicar en otro video. Estas curvas hacen referencia al tiempo de disparo, bien, ante un cortocircuito. Y bueno, tenemos varias termomagnéticas. Esta, por ejemplo, ven acá lo que cambia. Dice 4500, es la corriente de ruptura, 4,5 kA, es decir, esta va a soportar más. Bueno, y la intensidad nominal de esta es de 25 amperes. Y son todas curvas C. Estas termomagnéticas son todas curvas C, las que tengo acá. En otro video voy a mostrar otras. Y bueno, las tetrapolares lo mismo. Traen marcado las características que yo nombré antes. Y las tripolares también. Ahora vamos a hablar del interruptor diferencial. El interruptor diferencial funciona básicamente por diferencia de corriente. Es decir, censa la corriente que entra y la corriente que sale. Si la corriente que sale no es la misma a la que entra, por ejemplo, tiene un rango, es decir, una sensibilidad. En este caso, estos diferenciales que son de 30 mA, si no vuelven, es decir, si por la fase entra cierta corriente y por el neutro no retorna la misma corriente y se están fugando a partir de 30 mA, en este caso va a saltar el interruptor diferencial, va a actuar, bien, porque va a abrir por una diferencia de corriente de 30 mA. Tenemos de 10, de 100, de 300 mA. Va a depender de la sensibilidad, ¿no?
El interruptor diferencial está hecho para proteger a las personas y animales, y el interruptor termomagnético está diseñado para proteger a la instalación ante un incendio. Bien, por eso es que es importante calibrarlos bien y tener en cuenta ciertas características, como por ejemplo la corriente de ruptura en una termomagnética. Nosotros no podemos poner en un pilar, o si nosotros por ejemplo sabemos que estamos cerca del transformador de la cuadra, no podemos poner en el pilar una termomagnética de 3 kA de ruptura, porque ante un cortocircuito probablemente la destruya. Bien, eso hay que tenerlo en cuenta. Tenemos varios tipos de capacidad de ruptura. Tenemos de 6 kA. Generalmente estos son modelos viejos, pero las Schneider y las Siemens ya vienen de 6 kA y algunas vienen de 10 kA. Bien, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y volviendo al tema de los diferenciales, vamos a mostrar un poco las características. Tenemos el tipo bipolares y tetrapolares para 4 polos. Bien, vamos a agarrar uno, por ejemplo, este es, acá marca, vamos a enfocar 25 amperes. 25 amperes es la intensidad máxima que va a soportar el equipo en un tiempo continuo, ¿no? Es decir, por eso es que la termomagnética general tiene que ser más chica que el diferencial o igual, ¿no? Por ejemplo, si en este caso es de 25 amperes, tendríamos que poner una de 25 o más chica, ¿bien? Entonces vamos a hablar, 25 amperes es la intensidad nominal, 240 volt es la tensión por la cual está diseñado, y delta N es la sensibilidad del dispositivo, la sensibilidad que va a actuar ante una fuga. Bien, si se fugan a partir de 30 mA, este dispositivo va a actuar, y si es de 10 mA va a actuar mucho antes. Bien, acá es donde se da la selectividad para los interruptores diferenciales, que voy a hablar en otro video. Después tenemos IM o I delta M, que dice 500 amperes. I delta M es la máxima corriente de cortocircuito que puede abrir este dispositivo ante un cortocircuito fase tierra, ¿no? Es la máxima corriente que puede llegar a abrir este interruptor. En este caso es de 500 amperes. Bien. En una red TT es suficiente. ¿Por qué? Porque la máxima corriente generalmente anda entre los 30 y 35 amperes, por lo que no es necesario. Pero en una red TN, por ejemplo, las corrientes son más elevadas, entonces hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegir un dispositivo, un interruptor diferencial. Bien. Después tenemos INC, es la corriente máxima de cortocircuito que soporta, que es de 3 kA. Y después tenemos las normas IEC, bien, acá detalladas. Tenemos después de 40 amperes de intensidad nominal, pero lo único que cambia acá es la intensidad nominal. Tenemos varias marcas. Y después tenemos los tetrapolares. En este caso es de 25 amperes tetrapolar. 30 mA la sensibilidad. Y acá tenemos las características que nos interesan. INC es de 10 kA. La corriente de cortocircuito que soporta, ¿vieron? Es muy elevada a comparación de los otros. Muy bueno. Y IM es, como ya les había dicho, la corriente máxima de cortocircuito que va a abrir este dispositivo, ¿no? De 630 amperes. Bueno, esas son las características principales y espero que les haya servido. Bien. Así que en otro video estaré hablando más específicamente sobre las curvas y demás.